Bueno, lo que os decía, buenos días a todos, soy Andrés Escribano, soy el responsable de todo el negocio global de conectividad dentro del área de IoT en Telefónica, en el grupo Telefónica. Lo primero, contaros un poco que esto para nosotros no es nuevo. Todo lo que surge alrededor de IoT aparece ya en la década del 2000, ya empiezan las compañías, es un negocio B2B, empiezan a conectar dispositivos, empiezan a conectar cosas para optimizar sus propios procesos operativos. Ese es el germen. Todo el mundo conoce ya la evolución, M2M, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que ha sido una evolución que ha aparecido ya hace una década y que lo que está ocurriendo ahora es que empieza el concepto de IoT. ¿Qué es para nosotros el concepto de IoT? En la parte de Smart Connectivity, que es un poco lo que voy a poneros en la ponencia, lo más importante para nosotros es que ahora el cliente se encuentra ante situaciones diferentes que veremos un poco en el contexto, sobre todo provocadas por qué está ocurriendo en el mercado o en sus propios entornos. El primero es que empieza a tener dudas de cómo puedo mejorar mi cadena de valor cuando resulta que mi competencia lo está haciendo de manera drástica. ¿Cómo puedo mejorar el control de mis propios assets? ¿Cómo puedo conseguir mayor eficiencia y mayor ahorro? ¿Cómo puedo, no se ve muy bien, creo que se nos va a cortar alguno de los lados, pero bueno, si no veis en la presentación se ve mejor. ¿Cómo puedo generar nuevos servicios y nuevas funcionalidades que me permitan ser competitivos en un mercado que, como sabéis, no es que sea dinámico, es lo siguiente, cada 3-4 meses el mercado cambia drásticamente y necesitamos estar muy asociados. Y luego, sobre todo, ¿cómo puedo generar nuevos modelos de negocio que me permitan, volver a repetir, ser competitivo? La seguridad es otro de los temas importantes. ¿Qué ocurre? ¿Soy seguro? ¿No soy seguro? ¿Mis soluciones son realmente capaces de soportar lo que nos está apareciendo? Eso es un poco un resumen de los conceptos que ve un cliente desde el punto de vista de Telefónica, después de varios años trabajando con ellos en este mercado, y lo que vemos es que IoT es un paradigma que nos ayuda a soportar este tipo de preguntas, a responder estas preguntas de manera diferente. Por continuar un poco en el contexto, esto es lo que está ocurriendo. Se está conectando todo y el cambio no es lineal como ocurría en otras tecnologías, está siendo exponencial. Es un equivalente a una revolución industrial. Mucha gente le llama otra revolución industrial 4.0. Realmente está pasando muy rápido, mucho más rápido de lo que nosotros entendemos que estamos preparados a día de hoy para poder soportar. Estamos hablando de números. Hay diferentes rangos en cuanto a los billones de dispositivos que se van a conectar. Desde luego van a ser billones de dispositivos, mucho más que personas. Y esto está provocando que ya a día de hoy estamos obteniendo muchísima información de cosas que no pensábamos que íbamos a tener información. Tenemos información de dispositivos que nos controlan la salud, que nos controlan la propia comida que comemos, controlan nuestras casas, controlan nuestros vehículos, controlan nuestra ciudad, controlan el tráfico. Todo ese tipo de información, lo que nosotros como Telefónica creemos es que va a provocar una mejora de las personas, de la calidad de vida de las personas. Pero toda esa información que está procesándose ahora mismo es ingente y vamos a tener que trabajar con esa masificación. Por tanto, todo lo que está apareciendo crece y de una manera exponencial. El siguiente elemento son las redes, la base de lo que llamamos la Smart Connectivity. Si no tenemos conectividad, pues no tenemos esa capacidad de conectar las cosas con lo que realmente nos necesitamos conectar. Lo que ha ocurrido es que durante este periodo de tiempo las redes, en general las celulares, han ido evolucionando. Estaban diseñadas para conectar personas. Después aparecieron los primeros datos, empezaron a conectarse primeras cosas. Pero ahora nos encontramos en que las redes tienen que soportar una conexión de millones de dispositivos que tienen un comportamiento totalmente diferente de las personas. Os voy a poner ejemplos para que entendáis un poco cuál es la problemática desde nuestro punto de vista. Tú puedes tener millones de personas y el tiempo de reacción de una persona en un smartphone lo podemos medir en segundos. Cualquier tipo de interacción, reenganche o cualquier tipo de situación de petición de servicios, estamos hablando de segundos. Imaginaros millones de dispositivos atacheados a una celda intentando conectarse. El tiempo de respuesta son milisegundos. Entonces provoca un paradigma diferente a nosotros como operadoras a la hora de poder
soportar este tipo de peticiones. Aparecen además otro tipo de requerimientos de negocio, latencias, calidades de servicio, cómo la red es capaz de hacer durar o no durar la batería de ese dispositivo. Hay dispositivos que están permanentemente enganchados a la red y tienen capacidad de tener autonomía, pero otros dispositivos van a estar perdidos por la jungla, como decimos, y esos dispositivos van a tener que durar años sin necesidad de que tengamos que alimentarlos. Si la red es muy demandante de ese tipo de energía, va a provocar problemas. Luego aparecen, como todo en el mundo de las comunicaciones, evoluciones. Aparecen en evoluciones, 2G, 3G, 4G, 5G, LTS, LPWAs, soluciones que incluso no son 3GPP, no son estándares. Esto está provocando que aparezca un modelo de red inteligente totalmente diferente al previo. Es decir, ya existen IoT Networks, que es la parte más importante de la evolución que ocurre en la parte de Smart Connectivity. Y con este contexto, nosotros queremos poner un poco lo de la Smart Connectivity para que entendáis cómo es el hilo conductor a todo lo que está solucionando en lo que nosotros vemos como el stack de IoT. Esta es una visión en alguno de los verticales de lo que nosotros consideramos que son las soluciones IoT. No es nada nuevo, pero sí que cambian a ciertos paradigmas. No es que haya una revolución tecnológica en el mundo de IoT, sino una forma de aproximarse de manera diferente. Entonces, lo primero es que la conectividad es la base de muchas de todas las soluciones, ¿vale? Desde el punto de vista de la tecnología celular, pero como os he contado antes, mucho más del celular. Van a aparecer conceptos como Wi-Fi, Bluetooth, diferentes redes mesh, protocolos no estandarizados por 3GPP, etcétera, etcétera. No solamente vamos a trabajar con el estándar celular tradicional. Segundo, la parte de abajo, los dispositivos. El dispositivo, si somos capaces de desplegar miles de conexiones, vamos a desplegar miles o millones de dispositivos. Es una problemática que tiene muchas aristas y que toda esta capa se encarga de gestionar a través de lo que nosotros llamamos los Managed Device, que son esas aplicaciones, esos Device Enablement, por decirlo de alguna manera, que van a permitir conectar diferentes sensores o diferentes dispositivos IoT para los diferentes verticales. Encima de ellos ya tenemos la conectividad, ya tenemos el dispositivo, ahora hay que traer esa información de millones de dispositivos hacia la aplicación que lo va a procesar, hacia la cloud que lo va a procesar. Nosotros llamamos a esa capa Managed Data. Es la capa que se encarga, junto con la configuración de la conectividad, de agregar, homogeneizar y garantizar que esa información llega de manera coherente. Imaginaros que estamos leyendo información de millones de dispositivos al mismo tiempo. Hay que garantizar que la información es coherente, que la información se puede procesar y que se le entrega a las diferentes aplicaciones de una manera lógica, ¿vale? Y luego tenemos dos partes muy importantes. La primera es el IoT Security. Toda la parte de seguridad es uno de los grandes caballos de batalla que ha aparecido en el mundo IoT. Yo os contaré un poquito más adelante qué está ocurriendo con el tema de IoT Security, pero el otro caballo de batalla importante es la versión del Big Data para la parte de IoT, que nosotros llamamos IoT Analytics. Toda esta información, nosotros consideramos que IoT, si no es la mayor, es una de las mayores fuentes de información para los Big Data de cualquier empresa y va a serlo cada vez más. Entonces, toda esta información que corresponde a lo que va a venir del IoT está procesada en los motores de IoT Analytics, que realmente es la capa que cubre todo lo demás y que va a dar una inteligencia. Y no tiene por qué ser vertical, puede ser inteligencias, por ejemplo, en soluciones como Smart City, que incluyen seguramente varias de estos verticales, ¿no? Y vienen ventajas. Si no hubiera ventajas a los clientes o al negocio, no tendría sentido embarcarnos en este tipo de transformación. Existen muchas. La primera es una reducción de costes. Es obvio que todo el tema de automatizar o cambiar este modelo tradicional hacia un modelo digital va a permitir que tú puedas encontrar una serie de eficiencias y sinergias que antes no conocías. Yo quiero contaros un poco una visión del TCO que va detrás de esta parte. Muchos de los costes se pueden dividir como en 4 grandes bloques. El primero no es un coste real, pero es una pérdida de ingresos, que es el time to market. Este tipo de soluciones permiten un time to market mucho más rápido de los productos y servicios que nosotros disponibilizamos en nuestros clientes. El segundo es el coste administrativo. Todas las tareas que no están automatizadas dentro de estos procesos vienen a ser entre 30-50% de los costes de despliegue de este tipo de soluciones. Imaginaros que tenemos que cambiar pues desde los planes comerciales hasta los grupos de
al cual pertenecen los diferentes dispositivos en las diferentes numeraciones, cambios de localización de dispositivos, etcétera, etcétera. Es un coste operativo muy importante que puede duplicar el coste total del componente de administración, porque son horas hombre que tienes que incurrir en ese tipo de componentes que de otra manera no existían, no lo tienes totalmente automatizado y lo tienes gestionado. La otra parte son las labores propias de técnicas de la parte de soporte. Este tipo de mecanismos, en general, de este tipo de Smart Connectivity, tiene mecanismos de diagnóstico, de autodiagnóstico, que permiten de una manera autónoma y determinar cómo están operando este tipo de redes. No solamente de manera tradicional, llamando a un call center o enviando el correo, que ya sabemos que es la parte más analógica de ese tipo de integración con nosotros. Nosotros lo que hacemos con este tipo de servicios es disponibilizar este tipo de soluciones directamente al cliente. Entonces, en su propio proceso de atención puede ser mucho más rápido en el diagnóstico, mucho más rápido en la resolución y sobre todo evitar esos vacíos que hay, esos gaps que hay entre una resolución y otra, porque hay que saltar entre diferentes áreas afectadas. El siguiente elemento es proteger el valor realmente de lo que tienes y evitar el fraude. Imaginaros que este tipo de soluciones tienen cosas como la localización. Evitan que, por ejemplo, una tarjeta pueda ser cambiada de un dispositivo a otro y pueda ser usada para otros fines que no son los que tú tienes previsto para ser usado. Nosotros en nuestra huella hemos encontrado casos sobre todo con elementos transaccionales, donde pues, los clientes que estén desplegando medio millón de dispositivos se encuentra que tienen parques de 30.000, 40.000 dispositivos sin saber que la tarjeta estaba usada, está cargada en el sistema, y la tienen perdida por allí sin saber quién está usándola y sin tenerla localizada. Desaparece. Este tipo de mecanismos te da información en tiempo real, te dan inventarios en tiempo real, te permiten asociarlos a los inventarios físicos. El siguiente es extender toda la parte de productos y capacidades. Como os podéis imaginar, permite desarrollar nuevos servicios o potenciar los servicios existentes por muchas funciones, desde las funciones de integración con los sistemas propios del cliente hasta la posibilidad de inventar o reinventarse en procesos nuevos. Con esto que os he contado de integraciones vía APIs que permiten una posibilidad de interactuación mucho más dinámica, o el mecanismo de tiempo real que veremos un poquito más adelante, genera una capacidad enorme de desarrollar nuevas cosas. El tema de regulaciones es un tema importante. Ya veremos que una de las cosas que hemos descubierto un poco con todo este tipo de despliegue de IoT es que es como el cloud, es global, lo tienes que tener en todos los lados y tienes que ser capaz de funcionar en cualquier sitio. Y es lo que viene detrás. Si somos capaces de dar una interfaz homogéneo en cualquier lugar del mundo, tiene que funcionar igual. El dispositivo le da igual medir ese concepto de negocio que tiene identificado en Australia, que en España, que en Japón. Debe ser igualmente compatible. Y sobre todo a nivel del cliente, totalmente transparente. Después, yo creo que uno de los elementos claves: automatizar, automatizar y automatizar. Estamos hablando de miles o millones de dispositivos. No es algo que manualmente podamos procesar de una manera lógica. Es el elemento o el principal elemento de bloqueo que hemos tenido en el despliegue de las soluciones IoT. Todo el proceso manual que tienes que multiplicar por n veces n dispositivos es un múltiplo muy relevante cuando estamos hablando de miles o millones. Y la siguiente es la integración. Tiene que ser simple, tiene que ser profunda, porque también tienes que integrarte con los procesos de negocio, y sobre todo tiene que ser flexible, porque si no lo es así, no estamos permitiendo que realmente el Smart Connectivity o la parte de conectividad como tal se embeba dentro de los procesos de negocio de nuestros clientes. Y por último, bueno, pues, ¿qué está permitiéndonos a nosotros como prestadores de este tipo de servicios? Flexibilidad a la hora de ajustar las tarifas comerciales que de verdad cubran las características o las necesidades de un cliente. Venimos de tarifas tradicionales que conocéis de voz pensadas más, de tarifas pensadas más en personas, donde cada vez hemos ido evolucionando. Esto cambia el paradigma con este tipo de herramientas. Y sobre todo, una parte muy importante: genera nuevos negocios. Ya veremos un poquito con alguno de los ejemplos el tiempo real, qué características nos permite abordar. Pero es lo más importante. Si estamos en una era digital y una era de transformación, lo que los clientes siempre demandan es cómo podemos cambiar para poder ser suficientemente dinámicos y poder ofertar de forma diferente algo que a lo mejor incluso ya teníamos. Y el cómo aterrizamos nosotros en el grupo. Esto que os he contado anteriormente, tanto la parte de contexto como la parte de beneficios, es nuestra plataforma de conectividad gestionada, que llamamos Smart End-to-End. Es una plataforma que tiene varios de los conceptos que os he contado antes.
Bueno, lo que os decía, buenos días a todos, soy Andrés Escribano, soy el responsable de todo el negocio global de conectividad dentro del área de IoT en Telefónica, en el grupo Telefónica. Lo primero, contaros un poco que esto para nosotros no es nuevo. Todo lo que surge alrededor de IoT aparece ya en la década del 2000, ya empiezan las compañías, es un negocio B2B, empiezan a conectar dispositivos, empiezan a conectar cosas para optimizar sus propios procesos operativos. Ese es el germen. Todo el mundo conoce ya la evolución, M2M, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que ha sido una evolución que ha aparecido ya hace una década y que lo que está ocurriendo ahora es que empieza el concepto de IoT. ¿Qué es para nosotros el concepto de IoT? En la parte de Smart Connectivity, que es un poco lo que voy a poneros en la ponencia, lo más importante para nosotros es que ahora el cliente se encuentra ante situaciones diferentes que veremos un poco en el contexto, sobre todo provocadas por qué está ocurriendo en el mercado o en sus propios entornos. El primero es que empieza a tener dudas de cómo puedo mejorar mi cadena de valor cuando resulta que mi competencia lo está haciendo de manera drástica, cómo puedo mejorar el control de mis propios assets, cómo puedo conseguir mayor eficiencia y mayor ahorro, cómo puedo no se ve muy bien, creo que se nos va a cortar alguno de los lados, pero bueno, si no veis en la presentación se ve mejor. ¿Cómo puedo generar nuevos servicios y nuevas funcionalidades que me permitan ser competitivos en un mercado que, como sabéis, no es que sea dinámico, es lo siguiente, cada 3-4 meses el mercado cambia drásticamente y necesitamos estar muy asociados. Y luego, sobre todo, cómo puedo generar nuevos modelos de negocio que me permitan, volver a repetir, ser competitivo. La seguridad es otro de los temas importantes. ¿Qué ocurre? ¿Soy seguro? ¿No soy seguro? ¿Mis soluciones son realmente capaces de soportar lo que nos está apareciendo? Eso es un poco un resumen de los conceptos que ve un cliente desde el punto de vista de Telefónica, después de varios años trabajando con ellos en este mercado, y lo que vemos es que IoT es un paradigma que nos ayuda a soportar este tipo de preguntas, a responder estas preguntas de manera diferente. Por continuar un poco en el contexto, esto es lo que está ocurriendo. Se está conectando todo y el cambio no es lineal como ocurría en otras tecnologías, está siendo exponencial. Es un equivalente a una revolución industrial. Mucha gente le llama otra revolución industrial 4.0. Realmente está pasando muy rápido, mucho más rápido de lo que nosotros entendemos que estamos preparados a día de hoy para poder soportar. Estamos hablando de números, hay diferentes rangos en cuanto a los billones de dispositivos que se van a conectar. Desde luego van a ser billones de dispositivos, mucho más que personas. Y esto está provocando que ya a día de hoy estamos obteniendo muchísima información de cosas que no pensábamos que íbamos a tener información. Tenemos información de dispositivos que nos controlan la salud, que nos controlan la propia comida que comemos, controlan nuestras casas, controlan nuestros vehículos, controlan nuestra ciudad, controlan el tráfico. Todo ese tipo de información, lo que nosotros como Telefónica creemos es que va a provocar una mejora de las personas, de la calidad de vida de las personas. Pero toda esa información que está procesándose ahora mismo es ingente y vamos a tener que trabajar con esa masificación. Por tanto, todo lo que está apareciendo crece y de una manera exponencial. El siguiente elemento son las redes, la base de lo que llamamos la Smart Connectivity. Si no tenemos conectividad, pues no tenemos esa capacidad de conectar las cosas con lo que realmente nos necesitamos conectar. Lo que ha ocurrido es que durante este periodo de tiempo las redes, en general las celulares, han ido evolucionando. Estaban diseñadas para conectar personas. Después aparecieron los primeros datos, empezaron a conectarse primeras cosas. Pero ahora nos encontramos en que las redes tienen que soportar una conexión de millones de dispositivos que tienen un comportamiento totalmente diferente de las personas. Os voy a poner ejemplos para que entendáis un poco cuál es la problemática desde nuestro punto de vista. Tú puedes tener millones de personas y el tiempo de reacción de una persona en un smartphone lo podemos medir en segundos. Cualquier tipo de interacción, reenganche o cualquier tipo de situación de petición de servicios, estamos hablando de segundos. Imaginaros millones de dispositivos atacheados a una celda intentando conectarse. El tiempo de respuesta son milisegundos. Entonces provoca un paradigma diferente a nosotros como operadoras a la hora de poder soportar este tipo de peticiones. Aparecen además otro tipo de requerimientos de negocio, latencias, calidades de servicio, cómo la red es capaz de hacer durar o no durar la batería de ese dispositivo.
Hay dispositivos que están permanentemente enganchados a la red y tienen capacidad de tener autonomía, pero otros dispositivos van a estar perdidos por la jungla, como decimos, y esos dispositivos van a tener que durar años sin necesidad de que tengamos que alimentarlos. Si la red es muy demandante de ese tipo de energía, va a provocar problemas. Luego aparecen, como todo en el mundo de las comunicaciones, evoluciones. Aparecen en evoluciones, 2G, 3G, 4G, 5G, LTS, LPWAs, soluciones que incluso no son 3GPP, no son estándares. Esto está provocando que aparezca un modelo de red inteligente totalmente diferente al previo. Es decir, ya existen IoT Networks, que es la parte más importante de la evolución que ocurre en la parte de Smart Connectivity. Y con este contexto, nosotros queremos poner un poco lo de la Smart Connectivity para que entendáis cómo es el hilo conductor a todo lo que está solucionando en lo que nosotros vemos como el stack de IoT. Esta es una visión en alguno de los verticales de lo que nosotros consideramos que son las soluciones IoT. No es nada nuevo, pero sí que cambian a ciertos paradigmas. No es que haya una revolución tecnológica en el mundo de IoT, sino una forma de aproximarse de manera diferente. Entonces, lo primero es que la conectividad es la base de muchas de todas las soluciones, ¿vale? Desde el punto de vista de la tecnología celular, pero como os he contado antes, mucho más del celular. Van a aparecer conceptos como Wi-Fi, Bluetooth, diferentes redes mesh, protocolos no estandarizados por 3GPP, etcétera, etcétera. No solamente vamos a trabajar con el estándar celular tradicional. Segundo, la parte de abajo, los dispositivos. El dispositivo, si somos capaces de desplegar miles de conexiones, vamos a desplegar miles o millones de dispositivos. Es una problemática que tiene muchas aristas y que toda esta capa se encarga de gestionar a través de lo que nosotros llamamos los Managed Device, que son esas aplicaciones, esos Device Enablement, por decirlo de alguna manera, que van a permitir conectar diferentes sensores o diferentes dispositivos IoT para los diferentes verticales. Encima de ellos ya tenemos la conectividad, ya tenemos el dispositivo, ahora hay que traer esa información de millones de dispositivos hacia la aplicación que lo va a procesar, hacia la cloud que lo va a procesar. Nosotros llamamos a esa capa Managed Data. Es la capa que se encarga, junto con la configuración de la conectividad, de agregar, homogeneizar y garantizar que esa información llega de manera coherente. Imaginaros que estamos leyendo información de millones de dispositivos al mismo tiempo. Hay que garantizar que la información es coherente, que la información se puede procesar y que se le entrega a las diferentes aplicaciones de una manera lógica, ¿vale? Y luego tenemos dos partes muy importantes. La primera es el IoT Security. Toda la parte de seguridad es uno de los grandes caballos de batalla que ha aparecido en el mundo IoT. Yo os contaré un poquito más adelante qué está ocurriendo con el tema de IoT Security, pero el otro caballo de batalla es importante, es la versión del Big Data para la parte de IoT, que nosotros llamamos IoT Analytics. Toda esta información, nosotros consideramos que IoT, si no es la mayor, es una de las mayores fuentes de información para los Big Data de cualquier empresa y va a serlo cada vez más. Entonces, toda esta información que corresponde a lo que va a venir del IoT está procesada en los motores de IoT Analytics, que realmente es la capa que cubre todo lo demás y que va a dar una inteligencia. Y no tiene por qué ser vertical, puede ser inteligencias, por ejemplo, en soluciones como Smart City, que incluyen seguramente varias de estos verticales, ¿no? Y vienen ventajas. Si no hubiera ventajas a los clientes o al negocio, no tendría sentido embarcarnos en este tipo de transformación. Existen muchas. La primera es una reducción de costes. Es obvio que todo el tema de automatizar o cambiar este modelo tradicional hacia un modelo digital va a permitir que tú puedas encontrar una serie de eficiencias y sinergias que antes no conocías. Yo quiero contaros un poco una visión del TCO que va detrás de esta parte. Muchos de los costes se pueden dividir como en 4 grandes bloques. El primero no es un coste real, pero es una pérdida de ingresos, que es el time to market. Este tipo de soluciones permiten un time to market mucho más rápido de los productos y servicios que nosotros disponibilizamos en nuestros clientes. El segundo es el coste administrativo. Todas las tareas que no están automatizadas dentro de estos procesos vienen a ser entre 30-50% de los costes de despliegue de este tipo de soluciones. Imaginaros que tenemos que cambiar pues desde los planes comerciales hasta los grupos al cual pertenecen los diferentes dispositivos en las diferentes numeraciones, cambios de localización de dispositivos, etcétera, etcétera. Es un coste operativo muy importante que puede duplicar
el coste total del componente de administración, porque son horas hombre que tienes que incurrir en ese tipo de componentes que de otra manera no existían, no lo tienes totalmente automatizado y lo tienes gestionado. La otra parte son las labores propias de técnicas de la parte de soporte. Este tipo de mecanismos, en general, de este tipo de Smart Connectivity, tiene mecanismos de diagnóstico, de autodiagnóstico, que permiten de una manera autónoma y determinar cómo están operando este tipo de redes. No solamente de manera tradicional, llamando a un call center o enviando el correo, que ya sabemos que es la parte más analógica de ese tipo de integración con nosotros. Nosotros lo que hacemos con este tipo de servicios es disponibilizar este tipo de soluciones directamente al cliente. Entonces, en su propio proceso de atención puede ser mucho más rápido en el diagnóstico, mucho más rápido en la resolución y sobre todo evitar esos vacíos que hay, esos gaps que hay entre una resolución y otra, porque hay que saltar entre diferentes áreas afectadas. El siguiente elemento es proteger el valor realmente de lo que tienes y evitar el fraude. Imaginaros que este tipo de soluciones tienen cosas como la localización. Evitan que, por ejemplo, una tarjeta pueda ser cambiada de un dispositivo a otro y pueda ser usada para otros fines que no son los que tú tienes previsto para ser usado. Nosotros en nuestra huella hemos encontrado casos sobre todo con elementos transaccionales, donde pues, los clientes que estén desplegando 500.000 de dispositivos se encuentra que tienen parques de 30.000, 40.000 dispositivos sin saber que la tarjeta estaba usada, está cargada en el sistema y la tienen perdida por allí sin saber quién está usándola y sin tenerla localizada. Desaparece. Este tipo de mecanismos te da información en tiempo real, te dan inventarios en tiempo real, te permiten asociarlos a los inventarios físicos. El siguiente es extender toda la parte de productos y capacidades. Como os podéis imaginar, permite desarrollar nuevos servicios o potenciar los servicios existentes por muchas funciones, desde las funciones de integración con los sistemas propios del cliente hasta la posibilidad de inventar o reinventarse en procesos nuevos. Con esto que os he contado de integraciones vía APIs que permiten una posibilidad de interactuación mucho más dinámica, o el mecanismo de tiempo real que veremos un poquito más adelante, genera una capacidad enorme de desarrollar nuevas cosas. El tema de regulaciones es un tema importante. Ya veremos que una de las cosas que hemos descubierto un poco con todo este tipo de despliegue de IoT es que es como el cloud, es global, lo tienes que tener en todos los lados y tienes que ser capaz de funcionar en cualquier sitio. Y es lo que viene detrás. Si somos capaces de dar una interfaz homogéneo en cualquier lugar del mundo, tiene que funcionar igual. El dispositivo le da igual medir ese concepto de negocio que tiene identificado en Australia, que en España, que en Japón. Debe ser igualmente compatible. Y sobre todo a nivel del cliente, totalmente transparente. Después, yo creo que uno de los elementos claves: automatizar, automatizar y automatizar. Estamos hablando de miles o millones de dispositivos. No es algo que manualmente podamos procesar de una manera lógica. Es el elemento o el principal elemento de bloqueo que hemos tenido en el despliegue de las soluciones IoT. Todo el proceso manual que tienes que multiplicar por n veces n dispositivos es un múltiplo muy relevante cuando estamos hablando de miles o millones. Y la siguiente es la integración. Tiene que ser simple, tiene que ser profunda, porque también tienes que integrarte con los procesos de negocio, y sobre todo tiene que ser flexible, porque si no lo es así, no estamos permitiendo que realmente el Smart Connectivity o la parte de conectividad como tal se beba dentro de los procesos de negocio de nuestros clientes. Y por último, bueno, pues, ¿qué está permitiéndonos a nosotros como prestadores de este tipo de servicios? Flexibilidad a la hora de ajustar las tarifas comerciales que de verdad cubran las características o las necesidades de un cliente. Venimos de tarifas tradicionales que conocéis de voz pensadas más, de tarifas pensadas más en personas, donde cada vez hemos ido evolucionando. Esto cambia el paradigma con este tipo de herramientas. Y sobre todo una parte muy importante: genera nuevos negocios. Ya veremos un poquito con alguno de los ejemplos el tiempo real, qué características nos permite abordar. Pero es lo más importante. Si estamos en una era digital y una era de transformación, lo que los clientes siempre demandan es cómo podemos cambiar para poder ser suficientemente dinámicos y poder ofertar de forma diferente algo que a lo mejor incluso ya teníamos. Y el cómo aterrizamos nosotros en el grupo
esto que os he contado anteriormente, tanto la parte de contexto como la parte de beneficios, es nuestra plataforma de conectividad gestionada, que llamamos Smart End-to-End. Es una plataforma que tiene varios de los conceptos que os he contado anteriormente. Desde el control y monitorización avanzada. Veréis varios ejemplos de para qué lo están usando este tipo de clientes con ejemplos prácticos. Tenemos tema de reporting. El tema de reporting y el BI es crítico. El saber qué está pasando en los servicios es algo que hasta ahora era otro de los elementos que no se controlaba de manera adecuada. El tema de la integración y automatización. Esto es vital. Delegamos la capacidad de gestionar nuestras redes a nuestros clientes. No es el modelo tradicional de integración o de iteración, por decirlo de una manera correcta. Es un modelo digital. Hablamos ya de la nueva transformación de cómo las compañías se integran. Y sobre todo, escala global. Ya veréis que es uno de los elementos también importantes. Si no llegamos a esta escala, al final varios de los proyectos se quedan siempre con esa parte de no poder dar todo el potencial que podrían dar. Desde el punto de vista de clientes, voy a contaros ejemplos de todo tipo, pero si algo tenemos claro es que desde volúmenes importantes donde realmente va a venir el éxito o no del IoT, va a pasar un poco como un paralelismo con el tema de cloud. Cuando cualquier compañía no tenga ninguna duda que los servidores en cloud es una parte que tiene que oponer, pues en IoT es igual. Deberíamos masificar, ese es uno de los objetivos que tenemos. Las grandes compañías ya lo saben, lo llevan haciendo años. Las grandes corporaciones o las corporaciones nacionales ya están empezando a analizar este tipo de soluciones. Nos falta qué ocurre con las Small and Medium Enterprise y las startups. Esto es realmente lo que nosotros llamamos el long tail, pero es quien hace la transformación real de una economía. O sea, realmente si IoT funciona es porque estas compañías masivamente han adaptado o han aceptado este nuevo modelo de negocio o esta nueva manera de hacer negocio. Telefónica llevamos muchos años trabajando en el mercado de M2M IoT. Una de las principales razones, y esto es un poco por qué los analistas reconocen que nosotros, sin tener el volumen a lo mejor de las otras grandes compañías, no se ve, perdonadme, porque justo se nos corta arriba, pero bueno, lo veréis después. Es importante porque una de las cosas que siempre hemos tenido como parte de nuestro portfolio, de nuestra respuesta a nuestros clientes, es todas las demandas y todo lo que hemos desarrollado ha sido siempre enfocado a lo que el cliente y el mercado nos ha demandado. Si algo hemos hecho relativamente bien, no digamos todos bien porque se puede hacer siempre mejor, en el mercado de IoT es escuchar mucho más al cliente de lo que nosotros estábamos haciendo como operadora, ¿vale? Y eso nos ha venido un poco a generar estos casos de éxito que os voy a contar. El más grande que tenemos es el proyecto de Smart Metering Implementation Program en UK. El gobierno británico decidió que quería controlar todo el sistema eléctrico del país. Esto es un proyecto a nivel nacional. Lanzó 3 bloques en licitación para cubrir todo lo que serían las comunicaciones necesarias. Telefónica ganó los 2 más grandes, los dos más grandes en cuanto a nivel de población, el central y el sur, y el norte lo ganó otra competidora. Entonces, lo que ocurre en este modelo, solamente en la parte de nuestro proyecto, es vamos a conectar 37 millones de smart meterings, ¿vale? Vamos a dotar de información en tiempo real al gobierno británico para que tome decisiones sobre cómo va a gestionar la electricidad y cómo va a gestionar ese valor del país, que es la propia electricidad, con elementos predictivos, con elementos de control, para evitar el tema de posibles apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además va a ser un consumo mucho más greenfield, por decirlo de alguna manera, en el tema de cómo van a trabajar la parte del consumo eléctrico. Ahora mismo vamos a conectar 23 millones de ConHubs. ¿Qué es el ConHub? Es un dispositivo de comunicación que se va a integrar en las casas de los habitantes de UK, que va a controlar de manera segura toda la comunicación con los sistemas centrales del gobierno. Este dispositivo, para que entendáis, tiene una parte de comunicación vía radio, celular, 3G, 2G hacia afuera, y tiene una serie de protocolos internos hacia los diferentes meterings, inicialmente con el de electricidad y posteriormente gas, agua y otro tipo de servicios. ¿Por qué otro tipo de servicios? Porque el gobierno prevé que en un futuro ha desarrollado un mecanismo de comunicación seguro y además llega al hogar, pues ¿por qué no va a poder desarrollar soluciones como eHealth o otro tipo de soluciones sobre este tipo de conectividad que ya ha disponibilizado el propio gobierno? Perdón, pregunta, Dale. ¿Esto quién lo paga? El gobierno británico, directamente gobierno. Estos ConHubs.
Todo el proyecto lo paga el gobierno. Preguntarme a partir de ahora si queréis cualquier cosa, pues yo creo que interactivo, para que primero, creo que no solamente es un monólogo. Entonces, este proyecto ahora mismo está en deployment. El proceso de deployment va a ser rapidísimo. Vamos a llegar casi en 2 años a desplegar el total de los dispositivos, ¿vale? ¿Hay más partners metidos en este proyecto? Hay otro componente central. Nosotros nos encargamos de la parte de comunicación. Hay otro elemento que se encarga de la parte de agregación de toda la información que vienen de los diferentes elementos, que es una unidad que se llama DCP, que lleva otro integrador, y que disponibiliza ese servicio a una unidad ministerial, digamos que pues un equivalente a una secretaría de energía, que se encarga de controlar todo este tipo de información, ¿vale? Y que es el que se encarga con las utilities de controlar cómo es la distribución, etcétera, etcétera, y pagar los diferentes enjuagues de costes, cobros, etcétera, etcétera. El siguiente proyecto es un proyecto más pequeño, también en el segmento de metering. Es un proyecto en Francia, con Gas de France. Este proyecto cubre el despliegue de 15.000 de esos terminales. Sabéis que por legislación europea tenemos que cambiar todos los meterings analógicos a unos meterings digitales. Entonces, aprovechando este cambio en cuanto a la tecnología, en este caso Gas de France ha decidido automatizar y mejorar muchísimo todos sus procesos de atención con respecto a los medidores. No solamente se le despliega la comunicación para el tema de la lectura, que podría ser lo más fácil, sino despliegan mecanismos en campo para que sus propios técnicos tengan una capacidad de interactuación mucho más rápida, más eficiente, alineada con la propia dispositivo el que está manejando. Tiene cobertura nacional y estamos en el proceso de despliegue prácticamente con este año y el año siguiente. Y el siguiente es un caso muy particular, es una startup estadounidense, pero en este caso quiero que precisamente sea el propio cliente el que os cuente cómo se trabaja con una startup y qué les ha permitido este tipo de solución. Entonces, a ver si tenemos suerte y el vídeo no nos hace un apaño y os lo puedo mostrar. Bueno, esto es un caso de uno de los cuantos que tenemos en la parte de las startups. Como os comentaba, una de las partes que creemos que es importante es que ellos son los que van a cambiar un poco toda la evolución del IoT.
Lo más importante para nosotros con ellos fue en asesorarles de lo que realmente era la conectividad inteligente para poder desplegar ese tipo de tecnología o ese tipo de proceso de negocio que os podéis imaginar no es simple. Y sobre todo en la parte de ingeniería de varios elementos. Ya veremos un poco más adelante, pero la conectividad por sí no es todo. Hay una parte muy importante que es el propio dispositivo y otra parte muy importante, que me he quedado pegado, es la parte de cómo hacemos que todo funcione de manera integral. Entonces hemos ido asesorándoles a ellas, a esta empresa y a varias startups que están empezando a trabajar. Tenemos además un proceso de trabajo con varias startups a través de nuestros mecanismos para Capital Venture, etcétera, etcétera, como Open Future, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hemos aprendido es que si no les das, nadie les da este tipo de soporte, es muy difícil que se produzca este tipo de salto y que de verdad empiecen a tener una escala realmente importante. El siguiente caso de éxito es un caso de éxito muy relacionado con nuestro footprint en Latinoamérica. Es Slowjack, es una empresa que se encarga de la parte de segurización y recuperación vehicular. Uno de los problemas que tenían es que no tenían una predictibilidad de sus costes, no sabían cuánto de verdad les iba a costar lo que estaban haciendo en cuanto a la parte de su negocio. Tener en cuenta que el vehículo va circulando por toda la región, no solamente puede ser nacional, la complejidad que hay en el footprint de Latinoamérica no es exactamente el europeo, no tenemos estos acuerdos de roaming tan claros, ni tenemos este tipo de situación tan predecible, y sobre todo, otra de las cosas que han empezado a entender es que sobre algo que era muy sencillo, que era la recuperación de vehículos, han empezado a desarrollar nuevos modelos de negocio. Ahora pueden hacer nuevas propuestas que incluyen lo tradicional, es decir, dotar de Wi-Fi a cualquiera de los usuarios del vehículo, y pueden empezar a hacer otro tipo de soluciones donde incluyen modelos de negocio con los propios talleres para la reparación del vehículo, entran en la parte de telemetría, etcétera, etcétera. Entonces han descubierto una nueva capacidad de hacer negocio y están empezando a explorar estas nuevas vías de generación de ingresos. En el tema de coche conectado no he querido contar un caso concreto, sino un poco un paradigma de lo que nosotros vemos. Esto es lo más importante que utilizan desde nuestro punto de vista los servicios de Smart Connectivity en el vehículo. Pero en el lado del Car Telematics hay una cosa curiosa. Hay desde manufacturers que solamente leen la parte más básica de la información del vehículo para facilitar un mantenimiento preventivo o para acordar unas citas con tu taller, etcétera, etcétera, hasta clientes que tienen todo el coche conectado. Cuando digo todo está en online y conecta desde la radio hasta la navegación, sistema multimedia, la capacidad de modificar cualquier tipo de software que está cargado en el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en la parte de 4G Wi-Fi Hotspot, pues son los nuevos modelos de negocio que aparecen con la generación de los modelos B2B2C o equivalentes, que le están permitiendo dotar de exploraciones a otro tipo de mecanismos de generación de revenues a los propios fabricantes. Y por último, con todo lo que os he contado, ¿qué recomendaciones siempre ponemos en la mano de nuestros clientes? Y creo que es un poco basado en todas las lecciones que os he contado y de años de trabajo con clientes y de proyectos que hemos llevado a cabo y que siempre creemos que son muy importantes. Lo primero es generar valor con el tiempo real. Si algo es importante es que los datos ya están, los tenéis y están en tiempo real, se pueden procesar. Si algo facilita la Smart Connectivity es precisamente este tipo de visión, el tener la capacidad del tiempo real. Y no solamente el tiempo real, una vez que la conectividad ha abierto el canal entre el sensor y la aplicación central o la cloud, sino el procesamiento de todo lo que hay adyacente. Por ejemplo, hay clientes que utilizan este tiempo real para generar una especie de servicios prepago. El tipo de diagnóstico en tiempo real, el tipo de generación de control de lo que está pasando en la localización del propio asset en tiempo real. Todo este concepto cambia mucho la forma de generar el negocio y es un valor que no está siempre utilizado de la manera más eficiente. El siguiente es securizar. Nos olvidamos que esto son
procesos que pueden ser críticos, que pueden afectar a la seguridad de las personas. Obviamente hay ciertos niveles de seguridad, hay aplicaciones que son menos críticas y aplicaciones que son más críticas, pero la evolución del IoT ha sido muy rápida, generalmente provocada por esas startups que os estábamos contando y que no tienen en cuenta el tema de seguridad hasta el último momento. Digamos que la seguridad siempre es un lastre a la hora de desarrollar cosas, tienes que tenerla en cuenta, pero la gente digamos que las olvida porque no es un elemento dentro de la lista de prioridades que tienen más importante, pero resulta que después, cuando haces el deployment real en operación, es una de las cosas más importantes, porque puedes tener la mejor aplicación del mundo, que si te la encuentras hackeada o te empiezan a falsear la información o tomar control sobre lo que está pasando, pierdes todo lo que has construido. Entonces es un tema importantísimo. Como todo en la vida tiene su balance entre lo que es costoso y lo que no es costoso en cuanto a esfuerzo, tiempo, recursos, etcétera, etcétera, pero hay que tenerlo muy en cuenta. El otro elemento, integración simple. Si algo tenemos que garantizar es que en este mundo digital todo sea simple. Si lo hacemos complicado, nadie va a poder procesar lo que da de valor esta conectividad inteligente, que es el tema de integrarse directamente, como decía, en la parte del propio negocio de nuestros clientes. El siguiente es, esto es global, nos guste o no nos guste, al final acabará creciendo siempre a nivel global. Siempre esto, si hay algo que hemos adquirido como experiencia a lo largo del tiempo, ya no es solo nacional, hay muchas formas de extender los servicios a nivel global. Como habéis visto con uno de los ejemplos, si no somos capaces de crear más allá de nuestras fronteras o de un ámbito nacional esta visión, hay un problema porque generalmente IoT es como la cloud, va a aparecer en cualquier sitio, no sabes en qué momento y además tienes que hacer que sea exactamente de la misma manera en un lugar del mundo que en otro. Y el último es, esto tiene que ser escalable. Empezaremos generalmente por cientos de dispositivos, pero acabaremos probablemente en millones. Entonces, si no hacemos las soluciones escalables, va a haber un problema en algún momento. Entonces, una de las grandes recomendaciones que hacemos a los clientes es, no hace falta que te prepares para hacer un proyecto de despliegue de millones, pero piensa que tienes que hacer escalable las soluciones. Y hay muchos mecanismos, las tecnologías nos lo permiten, desde el cloud hasta soluciones de modelos comerciales que permiten crecer en modelos de pago por uso, etcétera, etcétera. Pero si no se hace escalable, hay un problema después de escalones que es muy difícil de recuperar. Entonces, la escalabilidad es otro de los elementos importantes. Y yo creo que como resumen, la siguiente es ¿qué nos viene? ¿Qué nos viene a corto o a largo plazo en el tema del Smart Connectivity? Lo primero que nos va a venir es que la conectividad va a ser agnóstica, lo que os anticipaba antes. No va a ser dependiente del celular, va a venir nuevas tecnologías que pueden ser de todo tipo, soluciones que no son estándares, que son soluciones que han aprovechado una ventana de oportunidad y han construido una nueva forma de hacer negocio. La parte tradicional, que ya conocéis, de satélite, pero también las de proximidad, las Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera, van a aparecer y las soluciones van a ser híbridas, no van a ser probablemente una solución de una única conectividad, sino que habrá combinaciones de diferentes tecnologías de conectividad dependiendo de lo que el cliente quiera. La parte importante es que estas capas de Smart Connectivity van a hacer que esa conectividad también sea agnóstica para el cliente, integres de la misma manera con los mismos procesos todas estas nuevas tecnologías, no van a ser tecnologías en paralelo. Y adicionalmente, lo que os decía de la parte de seguridad. Actualmente la seguridad se trata muy enfocada a proyecto especial, donde hay equipos específicos de seguridad que se encargan de detectar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Lo que está apareciendo ahora son las nuevas herramientas que se embeben dentro de este tipo de plataformas y que permiten de una manera automática detectar esto de una manera mucho más rápida, para que podamos tomar decisiones e intervenir sobre cualquier tipo de vulnerabilidad, ataque, etcétera, que sufren este tipo de soluciones IoT. Y la tercera es el elemento más, yo creo que más disrupt que puede venir en el tema de IoT en la siguiente evolución, y es un poco el dispositivo, la parte física es uno de los elementos barrera a la hora de desplegar las soluciones IoT. A mí me gusta mucho utilizar una palabra que es desmaterializar esta capa física. Esta capa física no tiene que ser un problema a la hora de trabajar las soluciones IoT. Debe ser transparente y no debería de provocar los problemas y dolores de cabeza que provoca el trabajar con diferentes dispositivos que no están estandarizados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene a medio plazo? A medio o largo plazo, dependiendo de cómo es la madurez de las verticales y del propio negocio, todo el tema de IoT Analytics. Es la siguiente
oleada que va a venir en transformación dentro de IoT. Toda esa información, esa ingente cantidad de información, una vez procesada y desplegada, una vez desplegado todo este tipo de dispositivo y conectividad, va a generar una marea de datos ingente que hay que procesar, que hay que analizar y que hay que tomar decisiones sobre ella. Y que cada una de las diferentes áreas va a haber desde visiones más macro a visiones más micro, van a generar información que es uno de los grandes elementos o uno de los grandes valores del siglo XXI. Y por mi parte, esto es mi presentación. A partir de ahí, si queréis preguntas, cuestiones... Dale. Gracias por la presentación. A vosotros. Respecto a la última presentación, la última slide que he puesto, situar el short term o el mid and long term depende del sector. ¿Cómo situarías tú las empresas? ¿Cuánto tiempo tenemos las empresas para considerar que estamos en el corto plazo o estamos en el medio plazo? A ver, eso es un poco una media de lo que puede pasar. Nosotros hemos tenido, depende del tamaño de la empresa, probablemente se encuentren en diferentes visiones de tiempo, ¿vale? Cuando hacíamos esto es un poco para contar qué es lo que viene en una perspectiva de una empresa mediana, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre con las diferentes empresas? Hay empresas que ya están en este periodo de despliegue de todo lo que os he contado anteriormente, de la conectividad gestionada, de todo lo que es el tema de dispositivo, ya empiezan a hacer ese tipo de información, pero lo hacen muy nicho, por ejemplo, en la parte de IoT Analytics, que sería un poco la siguiente evolución, lo hace muy nicho sobre una parte muy específica del negocio, que no llega así, no sé si considerarlo un Big Data o más un BI, pero tiene mucha mayor información si tú eres capaz de cruzar 3, 4 o 5 cosas. Ahí es donde tienes el valor. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis. Una de las cosas que va detrás del tema de Smart Cities es poder dotar de muchísima sensorización a todo lo que es una ciudad, pero la sensorización incluye todo: agua, gas, circulación, contaminación, luz, el tema de las diferentes luz públicas, peatones, eventos, etcétera, etcétera. Va a permitir que el propio alcalde pueda decidir qué va a hacerse para mejorar ciertas actividades cuando detecta, por ejemplo, una manifestación no autorizada. Entonces, todo este tipo de cosas que permiten tomar decisiones se basan en que no solamente estoy monitorizando una parte específica, sino mezclo muchas monitorizaciones. Entonces, cuando llegamos a la parte de IoT Analytics, no me refería solo a un proceso muy vertical de negocio, que en este caso está más al short term que al medium term. Es cómo hacemos que todos estos procesos que están muy mezclados den ese tipo de información. En cuanto al tema de esta otra parte, estamos lejos, no estamos todavía, estamos empezando. Hay situaciones donde el mercado, por ejemplo, americano va mucho más por delante que el nuestro, mercado anglosajón también va bastante más por delante que el nuestro, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos desde el footprint europeo, el footprint americano, como habéis visto, y latinoamericano. Por orden, Estados Unidos va muy por delante, yo diría que un añito por lo menos por delante de nosotros en cuanto a lo que está haciéndose. Europa está más o menos, hay países que han avanzado un poco más, pero tampoco están muy delante de nosotros, y Latinoamérica está todavía por explotar. Es como siempre pasa en la evolución de las tecnologías, para que entendáis un poquito cuál es nuestra visión en ese aspecto. Andrés, dale. Gracias por la presentación. A ti. Has comentado una frase al final que me ha llamado la atención, y es el tema de desmaterializar el tema de la IoT, pero realmente es una problemática a la que siempre te enfrentas. Es decir, al final tienes devices que hablan diferentes protocolos y que todo eso lo tienes que homologar. Correcto. Muchas veces el precio del proyecto se te va en la capa física. Exactamente. Vale. ¿Cómo abordáis, o qué discurso tenéis de Telefónica, o cómo abordáis esa problemática para que no paralice un proyecto? A ver, lo que hemos descubierto es que hay dos formas de abordar este tipo de problemática. La primera es, generalmente no te puedes dedicar a hacer un proyecto a medida sin saber qué es lo que realmente necesita ese proyecto. Entonces, lo que estamos haciendo es dotar de herramientas muy simples en el tema de hardware, muy generalistas, para arrancar la primera fase de los proof of concept, ¿vale? La segunda es estandarizar, meternos en todo lo que podamos estandarizar. No desplegamos cosas que sean demasiado legadas, es decir, si no vamos a utilizar algún estándar que después puede ser open, hay un problema, porque te vas a ver abocado a tener que hacer una capa física muy pendiente de lo que estás haciendo, no es generalista. Entonces, la primera parte es generalizar los dispositivos que estamos manejando para bajar el coste total por volumen, es muy simple, y la segunda es cualquier dispositivo desplegado en los procesos que nosotros hacemos más tailor-made, se hace muy estandarizado, siguiendo alguno de los estándares que está más o menos, sabéis que hay varios, pero más o menos en el mercado
como referente, sobre todo para crear ese entorno abierto. Lo que nosotros tenemos claro es que si todo lo que estamos dotando aquí no es abierto, no se va a generar el ecosistema, que es uno de los elementos que vemos importantes. Si se genera ese ecosistema, va a hacer el mecanismo de bola de nieve, vas a conseguir que más dispositivos sean